Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el rincón definitivo para los amantes de las series turcas. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que de maravilla, porque la energía que siento ahora mismo es indescriptible. Tengo una noticia que es literalmente una bomba de esas que nos encantan en este canal, de esas que nos dejan pegados a la pantalla, analizando cada detalle, cada rumor, cada pista, y que estoy segura de que les va a encantar. Y no estoy exagerando. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una pareja que marcó una época, una pareja que nos robó el corazón, una pareja que nos hizo suspirar. Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y la noticia, la noticia los va a dejar sin aliento. Si son fans acérrimos de las series turcas, y especialmente si son fans de Medcezir, seguramente ya están con la emoción a tope. Sus corazones ya están latiendo al ritmo frenético que solo las noticias más jugosas del mundo de las series turcas pueden provocar. Para los que no están tan metidos en este apasionante universo de las series turcas, les pongo en contexto rápidamente, para que nadie se quede afuera de esta fiesta informativa. Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de los actores más queridos, respetados y talentosos de Turquía, protagonizaron juntos Medcezir, una serie que fue un bombazo, un éxito rotundo. Un fenómeno televisivo que marcó una época en la televisión turca y en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Medcezir no solo fue un éxito de audiencia, sino que también consolidó las carreras de Aatay y Serine, catapultándolos a la fama internacional. Y lo más importante para la noticia que hoy nos reúne, en la serie interpretaban a una pareja, Yaman y Mira, que nos robaron el corazón a todos. La química entre ellos era, y es innegable, palpable, magnética. No era solo una actuación, era una conexión real que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y después de Medcezir, aunque los hemos visto en otros proyectos por separado, cada uno brillando con luz propia, siempre hemos soñado con volver a verlos juntos. Esa chispa, esa magia, esa complicidad, es algo que no se olvida fácilmente. La nostalgia es poderosa, ¿verdad? Nos aferramos a esos momentos especiales, a esas historias que nos marcaron, y la esperanza, aunque a veces se diluye con el tiempo, siempre está ahí, latente, esperando el momento propicio para resurgir. Y ahora, amigos, parece que esa esperanza ha encontrado un camino. Así que prepárense para sumergirse en este vídeo, donde vamos a desgranar cada detalle, donde vamos a analizar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, y por supuesto, lo que nos hace soñar con que este reencuentro sea una realidad. Vamos a hablar de los indicios que han surgido, de las posibles razones detrás de este esperado encuentro, y de cómo por fin, podríamos estar a las puertas de ver a Aatay y Serine juntos de nuevo. Este vídeo es una inmersión profunda en el mundo de los rumores y las especulaciones, pero con una base sólida de información y sobre todo, con la pasión que nos une a todos los fans de las series turcas. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio, uno que es crucial para que este canal siga creciendo y trayéndoles las noticias más frescas y jugosas. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, no cuesta nada y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, aquí les mantengo al día con todas las noticias, rumores y chismes del mundo de las series turcas que a ustedes les encantan. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No quiero que nadie se pierda esta bomba informativa. Es el momento de unirse a la comunidad. Ahora sí, vamos con la bomba. Bien, la noticia que ha encendido las redes sociales, que ha hecho temblar los corazones de los fans y que ha inundado los foros y páginas dedicadas a las series turcas es la posibilidad de que Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya protagonicen juntos una nueva serie. Sí, lo escucharon bien. Aunque no hay nada 100% confirmado, los rumores y las pistas son cada vez más fuertes y consistentes. La especulación se ha disparado, y la emoción se siente en el aire. ¿De dónde viene toda esta emoción, toda esta expectativa? Todo empezó con un proyecto. Se habla de un nuevo proyecto televisivo, una serie dramática con un guión prometedor y, lo más importante, con los nombres de Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya en la lista de posibles protagonistas. La noticia ha corrido como la pólvora, generando un entusiasmo desenfrenado. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de teorías y de peticiones para que este proyecto se haga realidad. Ahora, como suele suceder en este mundo, y especialmente en el mundo de las series turcas, la información es un poco nebulosa, difusa. Los detalles son escasos y la incertidumbre es alta.
Pero los medios turcos siempre atentos a los movimientos de las estrellas y a los secretos que se esconden tras bastidores, han empezado a especular con fuerza sobre este proyecto. Se habla de un guión de alta calidad, con una trama que promete ser envolvente, con giros inesperados y personajes complejos que cautivarán a la audiencia. Se dice que la serie abordará temas relevantes, explorando las profundidades de la condición humana y ofreciendo una mirada honesta y conmovedora a las relaciones interpersonales. Y lo más importante, se habla de la productora, una de las más importantes y respetadas del país, dispuesta a invertir fuertemente en la producción. Se dice que la serie tendrá un presupuesto considerable, lo que permitirá una puesta en escena espectacular, una fotografía cuidada y una banda sonora que acompañará a la perfección la historia. ¿Por qué esto es tan relevante? ¿Por qué este rumor ha generado tanta expectación? Bueno, la respuesta es sencilla. Atay y Şerinay son dos actores que eligen cuidadosamente sus proyectos. Ambos son muy selectivos con los papeles que aceptan y suelen priorizar la calidad del guión, la solidez del equipo creativo y la coherencia del proyecto en general. Ambos buscan retos interpretativos, personajes que les permitan crecer como actores y contar historias que aporten algo al espectador. Así que si ambos están interesados en un proyecto en particular, es una señal muy buena de que algo grande, algo especial, se está cocinando. Es como si dos grandes chefs estuvieran planeando una cena de gala, donde la calidad de los ingredientes, la maestría en la cocina y la presentación impecable son fundamentales. Pero ¿qué pistas tenemos además de los rumores que han circulado por los medios? ¿Qué indicios nos dan a entender que este reencuentro podría ser una realidad? Bueno, por un lado, tenemos las redes sociales. Aunque no son una confirmación oficial, las interacciones de Atay y Şerinay en Instagram y Twitter han sido más frecuentes últimamente. Me refiero a me gusta en publicaciones, comentarios, pequeñas señales que para los fans más observadores pueden significar mucho. Ya saben, el lenguaje no verbal es clave y a veces un simple me gusta o un emoji puede ser más revelador que 1000 palabras. Los fans han estado pendientes de cada movimiento, analizando cada detalle, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y en este mundo digital, las redes sociales se han convertido en una fuente de información y especulación inagotable. Además, hay algunos encuentros casuales, o no tan casuales, en eventos sociales y fiestas. Aunque no han posado juntos para fotos, el hecho de que coincidan en los mismos lugares, y que se les vea hablando y compartiendo momentos, ha alimentado aún más las especulaciones. Los paparazzi, siempre al acecho, han intentado captar alguna imagen que pudiera confirmar sus sospechas, pero hasta ahora, no han tenido suerte. Sin embargo, el hecho de que se crucen en eventos importantes, y que se les vea interactuando, es un indicio de que la relación entre ellos es cordial y amistosa, lo cual facilitaría un posible reencuentro profesional. Por supuesto, también están los detalles sobre el posible guión. Se dice que la serie tratará sobre una historia de amor compleja, con drama, intriga, pasión desbordante y mucha emoción. Se habla de un amor prohibido, de secretos oscuros, de traiciones y de la lucha por la felicidad. ¿Les suena familiar? Sí, la verdad es que el género encaja perfectamente con la trayectoria de ambos actores y con el tipo de historias que suelen elegir. Ambos son conocidos por su capacidad para interpretar personajes complejos con matices y profundidad. Ambos han demostrado su habilidad para transmitir emociones intensas y para conectar con el público a través de sus interpretaciones. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? ¿Qué motivaciones podrían estar impulsando este posible reencuentro? Bueno, hay varias teorías, y todas ellas resultan fascinantes. La primera, y quizás la más obvia, es la demanda del público. Los fans de Medcezir no se han olvidado de Yaman y Mira, y la posibilidad de ver a Atay y Şerinay juntos de nuevo es un sueño recurrente, un anhelo que se ha mantenido vivo a lo largo de los años. Las redes sociales están llenas de mensajes pidiendo este reencuentro, de peticiones y de muestras de cariño hacia la pareja. Los productores turcos, que son muy inteligentes y que están siempre atentos a las tendencias y a los deseos del público, saben aprovechar esta demanda. Conocer el poder del fandom, comprender la fuerza que tienen los seguidores de una serie, es fundamental para el éxito de cualquier producción. Y en este caso, la demanda es clara, los fans quieren ver a Atay y Şerinay juntos de nuevo. Otra razón podría ser el momento profesional de ambos actores. Tanto Atay como Şerinay se encuentran en un momento álgido de sus carreras. A Atay, después de su ex
Itoen de Protector y Cubra ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y dramáticos, abarcando diferentes géneros y demostrando su talento para la acción, el drama y la ciencia ficción. Ha sabido elegir proyectos que le permitan crecer como actor y que le desafíen constantemente. Serenay, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes y talentosas de Turquía, con papeles memorables en series como Fi y Alice in Wonderland, donde ha demostrado su capacidad para interpretar personajes fuertes, independientes y con una gran sensibilidad. Un proyecto en conjunto en este momento podría ser un nuevo impulso a sus carreras, y les daría la oportunidad de brillar juntos una vez más, de demostrar su talento individual y, sobre todo, de revivir la magia que crearon en Medcezir. También podríamos considerar la amistad y la conexión que existe entre ellos. A pesar de que han pasado varios años desde Medcezir, siempre han hablado bien el uno del otro, y han mantenido una relación cordial y respetuosa. La química que tenían en la pantalla, como les decía, era innegable y seguramente la conexión personal también fue importante. Es posible que ambos estén buscando un proyecto en el que se sientan cómodos, en el que puedan confiar el uno en el otro y en el que les permita trabajar juntos de nuevo, retomando esa complicidad y esa magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cuándo sabremos la verdad? ¿Cuándo se confirmará este rumor? Bueno, es probable que en las próximas semanas o meses tengamos más información. Las productoras suelen ser muy discretas con sus proyectos hasta que están en una etapa más avanzada de producción, para evitar filtraciones y para generar expectación. Pero con la creciente especulación y las pistas que tenemos, es muy probable que en breve tengamos alguna confirmación oficial, o al menos, más detalles concretos sobre el proyecto. Los fans están a la espera con el corazón en un puño, ansiosos por saber si sus sueños se harán realidad. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir soñando, seguir esperando, y por supuesto, seguir hablando de este tema, analizando cada detalle, cada rumor, cada pista. Compartan sus opiniones, sus expectativas y sus deseos en los comentarios. ¿Qué les gustaría ver en esta nueva serie? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran a Atay y Serenay? ¿Cómo imaginan la trama? ¿Qué esperan de este reencuentro? Cuéntenmelo todo. Sus comentarios son valiosos, y me encanta leer sus teorías y sus expectativas. La comunidad es lo más importante y todos juntos podemos construir la narrativa de este esperado proyecto. Y si, por casualidad, este vídeo llega a los oídos de Atay Ulusoy, Serenay Sarkaya, o algún productor turco importante, por favor, hagan realidad nuestros sueños. Denle a los fans lo que tanto anhelan. Hemos llegado al final. Qué rápido se pasa el tiempo cuando hablamos de lo que nos apasiona. Espero que este vídeo les haya gustado y que estén tan emocionados como yo con la posibilidad de volver a ver a Atay y Serenay juntos. Hemos repasado los rumores, las pistas y las razones que podrían estar detrás de este esperado reencuentro. Hemos analizado cada detalle, hemos especulado y hemos soñado. Recuerden que esto es solo el comienzo. Seguiremos muy de cerca todas las novedades y les mantendremos informados en este canal. Así que no se pierdan los próximos vídeos, porque les prometo que les traeré más noticias, más chismes, y más sorpresas del mundo de las series turcas. Aquí en este canal, son los primeros en enterarse de todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, y sus expectativas sobre esta posible nueva serie. Quiero saber qué piensan. Sus comentarios son el motor de este canal. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Ayúdenme a crear una comunidad más grande y apasionada por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que la emoción de las series turcas nos acompañe siempre. Adiós.